están? Bienvenidos, mi nombre es Manuel Manes Ramírez y me da muchísimo gusto que pasen por el canal de Aprende a Tocar la Batería aquí en YouTube. Y bueno, pues el día de hoy quiero platicar acerca del baterista ruidoso. Sí, el baterista ruidoso, escuchaste bien. Antes déjenme hacer un preámbulo para platicar cómo es el proceso de aprendizaje. Bueno, un músico que quiere ir a estudiar música a una escuela, pues empieza a aprender solfeo, instrumento, y es un proceso lento pero efectivo. Pero en la escuela no te enseñan el comportamiento de un músico. Y el comportamiento de un músico es fundamental e importante en la escena musical, pues de los conciertos, de las fiestas, de los bailes, de los recitales, de los unplugged. Y va a ser muy importante eso, el que aprenda un músico a respetar a otro músico y sobre todo que el músico respete al público, porque si quiere en un futuro aspirar a ser un músico profesional, no nada más tiene que aprender música, tiene que aprender cómo comportarse un músico. Por eso el día de hoy quiero hacer este video de enseñanza, los tips, 5 tips más importantes de que el músico tiene que aprender. Y bueno, pues lo hemos titulado las 5 cosas que un baterista no debe de hacer. No seas el baterista ruidoso. No seas el patito feo de los músicos. Existen bateristas exageradamente buenos, pero que no tienen esa disciplina y que están haciendo ruido y ruido y ruido. Llega un momento en que fastidian a los demás músicos. Y bueno, pues dentro del video de hoy va a ser el aprender cómo vamos a comportarnos en el escenario, en los ensayos, en las tocadas que vayamos a tener. Por eso voy a enseñarte las 5 cosas que un baterista no debe de hacer. Y vamos a empezar con la primera. No hay nada más molesto para un músico guitarrista, saxofonista, trompetista, pianista, bajista, algún instrumento que requiera una afinación especial, que no le den la oportunidad de afinarse. Resulta que en la actualidad, pues en día hay afinadores eléctricos que se ponen a las guitarras, a los bajos, a los saxofones, y eso facilita mucho que ese músico afine. Pero en muchas otras ocasiones quieren una afinación diferente o se les olvidó el afinador y le piden al pianista la nota de la, de re, la nota que sea, y resulta que el pianista le está dando la nota al instrumento que se la pide y entonces viene el baterista ruidoso. Y bueno, el hacer ruido, el practicar en el escenario los ritmos que tú vas a tocar o los remates que vas a aplicar en esas canciones, pues créeme que no funciona. No hay como dar espacio y privacidad en el escenario a los músicos. Y si tú le das esa privacidad en ese momento a los músicos de que el baterista tiene que estar completamente en silencio para que los músicos se afinen, créeme que los músicos se lo van a agradecer. No nada más es una tendencia de bateristas, hay otros músicos que también se la pasan haciendo sonidos y ruidos antes de una canción o después de una canción, o no dejan afinar a los demás músicos. Pero para que tú aspires a ser un baterista profesional, pues necesitas esta primera cualidad, darle el espacio y el respeto a los demás músicos para que ellos se afinen y entonces ya tengan pues esa precisión de las notas que van a dar en las canciones que van a ejecutar. Y tú eres parte fundamental, baterista. Así es que cuando empiecen a afinar los músicos, lo más importante es quédate callado. Vamos a ver el tip 2. Bueno, pues este problema es muy grave, porque cuando un grupo musical o el baterista empieza a tocar con una banda que ya tiene algunos conciertos en clubs pequeños, generalmente hay un sonorista, un encargado de la mezcla, un ingeniero de audio, el que se va a encargar de que todo salga bonito hacia el público, que el audio salga de calidad, y entonces va a pedir que el baterista y todos los demás instrumentos toquen notas. Por ejemplo, al baterista le empiezan a decir, toca el bombo, y cuando te dicen que toques el bombo, procura tocar con la fuerza que vas a tocar las canciones y golpes espaciados. Por ejemplo, si te dicen toca la tarola, procura dar golpes espaciados a la fuerza que tú vas a tocar. Eso le va a servir al que está controlando la mezcla o el EQ de todos los instrumentos,
dar una ecualización para que el audio salga con calidad y suene bien ese grupo o ese espectáculo musical que vayan a dar. ¿Qué es lo que no tienes que hacer? Cuando el que está encargado de la mezcla del audio, el ingeniero de audio, el que controla la consola de mix, te dice pégale a la batería, no te está diciendo que hagas un solo de batería. Etcétera, etcétera, etcétera. Y no te está diciendo eso porque si tú haces muchas notas y empiezas a tocar demasiado, él no tiene la suficiente referencia para ecualizar cada tambor que quiera hacer. Y si tú eres indisciplinado y toca demasiadas notas en el sound check o en la prueba de sonido, pues lo único que vas a hacer es molestar a esa persona y pues tu instrumento puede quedar muy mal ecualizado. Así es que esa cuestión es muy muy importante y fundamental. Cuando estés tocando en un club pequeño y que tú hagas la ecualización, porque cuando empieza uno como músico, pues uno lleva sus propios instrumentos, sus propias bocinas, sus propias consolas. Igual, siempre hay un encargado de manejar la consola, mezclar los agudos, los medios, los graves, para que los instrumentos suenen lo mejor que se pueda. Pues toca una sola nota espaciada. Cuando te digan que toques toda la batería, procura tocar un ritmo sencillo con unos remates sencillos para que ellos puedan distinguir. También otra cosa de el audio, el panning o el paneo, que quiere decir cómo tienen que sonar los instrumentos del lado izquierdo, del lado derecho o al centro. Y si tú te agarras a tocar un solo de batería con mucho ritmo, pues no lo estás ayudando. Eso déjalo para cuando te toque hacer un solo real en la música que tú vayas a hacer. Así es que esta es una parte fundamental que el baterista que quiera aspirar a ser baterista profesional tiene que empezar a hacer. Claro que no nada más es el baterista el que hace este tipo de cosas, también hay otros instrumentos que se agarran a tocar de más. El baterista es un ser muy especial, traemos el ritmo en el alma y siempre aprovechamos la oportunidad para estar golpeando las manos, las rodillas, el estómago y estar haciendo repaso de fraseos rítmicos. El baterista no es que sea nervioso, sino tenemos esa cualidad nosotros de que tocamos ritmo y entonces el ritmo es percusión y las percusiones son golpes. Entonces de repente pues el baterista está haciendo un repaso mental, tocando con las manos, con los dedos, las figuras que va a tocar, y en muchas ocasiones los demás músicos o las demás personas piensan que el baterista es muy nervioso. Realmente no, pero lo que sí te recomiendo, baterista, es que tengas control de eso, que no te gane la emoción, que no sientas que tienes lumbre en las manos y que quieras ponerte a tocar todos los tambores y todos los ritmos de una sola ocasión. Espérate para cuando estés tocando. Bueno, vamos a ver el tip número 3. Una de las cosas que es fundamental e importante para que captures más fanáticos, más audiencia y el público pues tenga en consideración que tú eres un grupo profesional, porque cuando tocas en un escenario no es el baterista, no es el guitarrista, el bajista, el pianista, en general son todos los músicos. Entonces si tú quieres dar una buena imagen e impresionar a tus seguidores o al público en general, procura guardar silencio. Cuando termine una canción no hagas ruido, para que impresiones a la demás audiencia o los demás músicos con el silencio respectivo, para que pues el cantante o el maestro de ceremonias anuncie la siguiente canción y entonces sí, con mucha energía marques el tiempo de la canción y a la hora que entres la intro, toca con energía, con poder, para que impresiones a la audiencia. Pero si pasa esto, termina una canción y está hablando el maestro de ceremonias o está hablando el cantante y tú estás... Créeme que no es nada agradable y si quieres impresionar al público, al contrario, está notando de que ese grupo musical, no el baterista, el grupo musical no tiene una disciplina, es falta de respeto para la audiencia y no estás impresionando a nadie con hacer solos o estar practicando el ritmo de la canción que sigue o haciendo el remate de la canción que sigue. Lo más conveniente es cuando termine una canción, quédate callado. Espera que anuncien la siguiente canción y entonces si al baterista le toca marcar, marca con energía. Si está 4/4, 1, 2, 3. Y entonces entras a tocar esa canción con poder. Y esa es la forma que vas a impresionar a los demás músicos y vas a empezar a tener una disciplina de escenario.
respetas al público, respetas a los músicos y se empieza a tomar en consideración un baterista profesional que cuando tiene que tocar, toca, y cuando tiene que quedarse callado, respeta. Va a ser muy importante que pues consideres estos temas que son fundamentales en el escenario. En un ensayo, por muy simple que sea el ensayo, por muy pocos instrumentos que tengas y por muy poco audiencia o amigos que te estén viendo tocar, tienes que empezar a tener esa disciplina para que tomes pues responsabilidad de que tocar la batería no nada más es estar haciendo ruido a todo momento. Bueno, pues aquí está el tip número 4. El tip número 4 pues es importante. Hay una de las cosas que tienen problemática también en el escenario, y esto es cuando termina una canción, de repente si existe un calderón, calderón es prolongar a voluntad el final de las notas, o tener un cierre específico de una canción si hay un obligado. Pero si una canción termina, por ejemplo, y el baterista está tan excitado, tan emocionado, porque alguna muchacha ya le echó ojitos y quiere impresionarla, y si termina la canción, y luego la termina, créeme que eso no es funcional. Estos finales sí son importantes, pero ya cuando va a terminar el concierto y se ejecutan en la última canción o la penúltima canción para que el público pues se emocione. Tú lo que te tienes que preocupar es porque el público pues lo captures y manipules sus emociones. De esta forma pues el público se pone excitado y pide otra canción. Pero si termina una canción y estás toque y toque solos y finales, créeme que no se escucha bien y se pierde la magia del escenario. Entonces pasa a ser un baterista ruidoso. Y si los músicos no consideran esto con el baterista es porque de repente o no les interesa mucho el grupo, no les interesa el porvenir de esa banda, o realmente pues les da pena decirle al baterista que no haga demasiado ruido, porque a lo mejor el baterista es el dueño del equipo y no quieren lastimarlo diciéndole ese comentario. Así es que tú tienes que ser pues demasiado honesto en entender estos conceptos. No hay como terminar una canción como la hayas ensayado, pero ya no hacer remates de más en los finales de las canciones. Y esperar a que empiece la siguiente canción para seguir tocando, y cuando te toque hacer el solo de la batería, entonces allí sí tócale. Ahí sí demuestra que eres un baterista importante, que puedes hacer solos en cualquier partes. Pero la batería no nada más es estar haciendo solos. El baterista tiene una función importantísima dentro de un grupo musical. ¿Cuál es? Mantener el tiempo. Dar el ritmo en el tiempo para que los demás músicos empiecen a manipular ese tiempo en base a sus armonías y sus melodías. Nosotros somos el corazón de una banda musical. Nosotros somos los importantes de mantener un tiempo firme y exacto y no estar metiendo remates a diestras y siniestras. En algún video ya expliqué que los remates se tienen que utilizar de una forma responsable y que los remates son preparaciones. ¿Preparaciones para qué? Pues para el cambio de armonía, para dar la preparación del puente, del bridge, para dar la preparación de un solo de cualquier instrumento, para dar un remate para la preparación de los coros, de que vuelva a empezar un cantante. Son definidos los remates que se tienen que utilizar. No puedes estar toque y toque remates a diestra y siniestra, porque no es un concierto de batería. Es un concierto de tocar canciones lo mejor armonizadas, las mejores melodías que tú puedas hacer y el mejor ritmo que puedas dar de base. Así es que es bien importante pues que tomes en consideración estos puntos. Ahora voy a ver el punto 5, el punto final. Este tip es bien importante. Y generalmente a todos los bateristas en alguna ocasión nos sucedió cuando empezábamos. Así es que si tú estás empezando a tocar la batería, pues la batería es un instrumento que relativamente no va a ser tan barato y que requieres pues de varias cosas. Pues la batería como sí, con los tambores, sus bases, sus pedales, el hardware o las stand de los platillos. Pero no nada más vas a utilizar eso. Cuando un baterista empieza a tocar con un grupo que ya aspira a ser un poquito mejor, pues tienes que comprar cables de micrófonos, bases de micrófonos. Todo eso está muy bien, pero en muchas de las ocasiones al baterista se le olvida algo importante: tocar con comodidad.
Yo lo he visto muchísimas veces y en mis inicios y en algunas que otras ocasiones cuando toco palomazos o jams en algunos lugares, honestamente se me ha olvidado la alfombra, el tapete, y entonces mi bombo camina, pero yo traigo unos clamps, traigo pues unas anclas para que el bombo no se mueva y quede estable. Así es que no hay mayor molestia que el baterista esté tocando y que el bombo se le esté moviendo y pida ayuda a otro músico para que venga y le mueva el bombo y se lo ponga en esa posición. Dos cosas: el músico que le está ayudando al baterista a regresarle el bombo porque se le mueve, porque no trajo una carpeta, una alfombra, un clamp, un ancla, y el bombo cada que le das un golpe pues se está moviendo. Ese músico, pues créeme que no está dando el 100% de lo que él tiene que tocar, y tú como baterista estás pero pésimamente tocando incómodamente porque tuviste la irresponsabilidad de no organizar tu equipo. Así es que tienes que organizar tu equipo para que no te pasen este tipo de accidentes. Muchas de las ocasiones yo he visto bateristas cuando pues he tocado hasta en fiestas o en pequeños clubs donde no hay alfombra, es una tabla que ponen, un stage pero de tabla, y las baterías caminan. Entonces he visto que el baterista ya está con el pie hasta allá adelante porque ya no alcanza a pegarle al bombo y tiene que pues pedir asistencia de otro músico o de alguien del staff de escenario para que le regrese el bombo. Créeme que eso es muy molesto, así es que preocúpate por no molestar a los demás músicos, organizar tu equipo y tocar lo mejor que tú puedas. La batería es uno de los instrumentos más ricos que puedan existir. Podemos tocar gran cantidad de cuestiones importantes como polirritmia, las matemáticas van a ser importantísimas, vamos a tocar compases muy interesantes y somos de los pocos instrumentos o de los músicos que tocan pocos instrumentos que cuando tienes una independencia total, con la mano derecha puedes tocar un compás de 3/4, con la mano izquierda uno de 4, con el pie derecho uno de 5, con el pie izquierdo un compás de 6 al mismo tiempo. Esa es la importancia de un baterista cuando se dedica a practicar, a aprender, a tener disciplina y sobre todo respetar a sus compañeros músicos, no haciendo excesivo ruido innecesario, y respetar al público. ¿Tú quieres aspirar a ser baterista profesional? Estos son los 5 tips importantes que tienes que tomar en consideración. Como siempre, les agradezco mucho su atención. Gracias por pasar al canal de Aprende a Tocar la Batería aquí en YouTube, mi canal, que pues también es de ustedes. Los invito a que le den manita arriba si les gustó este video, que comenten y que lo compartan. También los invito, si no les gustó el video, denle manita abajo y comenten por qué no les gustó el video. Lo que yo sí les quiero decir es que mi canal es de educación e intento enseñar algunas cuestiones no tanto musicales, sino también de comportamiento del músico. El músico, cuando aspira a ser profesional, tiene que tomar detalles importantes, porque cuando ya tocas con otros músicos de otras nacionalidades que hablan otro idioma, no puedes hacer estos errores, porque eso va a implicar que en otro evento no te inviten a tocar, y entonces si tú quieres ser baterista profesional y ganar dinero de tocar la batería, pues entonces vas a perder aliados y no vas a poder tocar con los demás. Muchas gracias, deseo que tengan una excelente semana. Como siempre, los invito a que se suscriban, que le den clic a la campanita para que sepan los próximos videos que voy a estar subiendo, que me visiten en mis redes sociales, tengo todas, pero yo utilizo nada más Facebook, y bueno, compartan este video y les doy las gracias por acompañarme en este video que se tituló El Baterista Ruidoso. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.